Hola, soy Malek Nasser y vengo a hablarte sobre la espiritualidad como algo sencillo, algo que todos podemos entender, que no es necesario mucha complicación ni mucha matemática para entenderlo, porque la espiritualidad son conceptos que nos han enseñado que son difíciles y que ser espiritual requiere un gran sacrificio, y no es así. Ser espiritual está al alcance de tu mano, de la mía y de todos nosotros, porque la espiritualidad se resume en conciencia, en saber, en conocer y experimentar eso que se sabe. O sea que la espiritualidad es sabiduría, no es un sacrificio ser espiritual, es un placer ser espiritual, porque lo que haces, sabes que lo que haces tiene un impacto enorme en todos los niveles en los cuales te encuentres, a nivel social, cultural, religioso, político, económico y familiar. O sea que la espiritualidad, en vez de ser tiesa, dolorosa, sacrificada, es divertida, placentera, emocionante, una aventura, porque te lleva a descubrirte, te lleva a descubrir esas cosas que de pequeño te fascinaban, esas cosas que de pequeño te aterraban, esas cosas que de pequeño olvidaste porque te causaban dolor. Y hoy en día él te dice, oye, eso no me gusta porque de pequeño me causaron miedo, me dijeron que eso estaba mal. O, oye, esto me encanta, ¿por qué no lo había probado antes? La espiritualidad es un camino que todos podemos seguir. Un camino que la mayor limitante es desaprender el miedo a caminarlo. Y ha pasado durante mucho tiempo que todo aquello que es espiritual es tabú. Toda aquella investigación espiritual es tabú. Hoy en el siglo XXI, ser espiritual es un requisito para ser feliz, para ser tú, para amarte y para amar. Porque la espiritualidad es el camino a descubrirte. Y no puedes amar aquello que no conoces. Entonces, si tú no te conoces, ¿cómo te vas a amar? Entonces, amarnos es espiritual. Y así amándote, puedes amar a otros. Y entonces el amor se multiplica, y el placer se multiplica, y la alegría se multiplica. Y la aventura ya no es solo. O sea, no eres un personaje en un juego que estás jugando solo, sino eres multijugador. Ves a los otros como participantes de tu vida, como integrantes fundamentales de la sociedad. Y al importarte a ti mismo, puedes ver importancia en los demás. Entonces vemos que la espiritualidad tiene conceptos, tiene un lenguaje y tiene acciones. Su lenguaje es el amor, pero no el amor romántico, idílico, poético del siglo XIV, medieval, donde Dulcinea. No es así. Es un amor espiritual, en el sentido de que es un amor donde tú concibes al otro como importante. Le das la debida importancia. Sabes que el otro tiene sus procesos, sus tiempos, su espacio, sus frustraciones, igual que tú, sus emociones. Y cuando tú comprendes eso, tú permites al otro ser. Dejas que el otro tome su lugar y que intervenga en tu vida con sus límites, fronteras, hasta aquí. La espiritualidad tiene acciones. Hay acciones que no son espirituales. La mentira, el engaño, la ilusión, la coerción, la violencia, la ira, no son espirituales. Porque si tú comprendes que todo tiene efectos en lo que te rodea, pues la violencia tiene efectos en lo que te rodea, en tu mundo, interior y exterior. La mentira. Si mientes a diario, pues te mentirán. Y nos vemos una sociedad de mentirosos, de muy buenos mentirosos. Que al final lo que haremos es mentirnos a nosotros mismos y no creceremos. Pues nuestro bienestar será una ilusión, un sueño, un viaje de alucinógenos. Pero en algún momento tendremos que despertar de ese viaje, esa ilusión, esa mentira, que representa el engañarnos mutuamente. La espiritualidad es coherencia, es verdad, es amor, es paz. ¿Por qué? Porque aquellos que se autodescubren están en paz. Los grandes iluminados, los yogis, Cristo, Buda, quien quieras retratar en el mundo entero, en la historia, que haya alcanzado la paz es una persona espiritual. Y se puede alcanzar la paz barriendo, cocinando. Si tú comprendes que la comida que estás haciendo
genera un bienestar a todos aquellos que alimentas, inclusive tú. Y entiendes que gracias a esta comida, todos los miembros de esa mesa van a poder saciar una necesidad y podrán dar su mejor desempeño al pararse de allí. Comprendes que lo que estás haciendo tiene una dimensión espiritualísima. Si comprendes entonces que tomar un papelito y colocarlo en la basura es quitarle una labor que no debería tener el señor del aseo, estás haciendo una labor gigantesca. Si reciclas el plástico, estás haciendo una labor gigantesca, porque no va a ir al mar ni a un vertedero, sino que va a ser reusado. Ser espiritual requiere sabiduría, y la sabiduría se aprende. No es una cosa que viene en supositorio o en pastillas. No. La sabiduría es algo que requiere experiencia, pero tiene experiencia y conocimiento. La sabiduría es la experimentación del conocimiento. Muchos de nosotros sabemos que algo está mal. Matar es malo. Pero ¿por qué matar es malo? La experiencia espiritual es saber que el homicidio libra al mundo de una persona que tenía un propósito y una importancia gigantesca, que era parte de ese engranaje universal de pequeños engranes, pelotitas, que están unidos para un solo fin. Ser espiritual es un placer, porque día a día te autodescubres y ayudas a los otros a autodescubrirse. ¿Y qué mayor placer que una sociedad de personas felices, verdaderamente felices, verdaderamente sinceras, verdaderamente amorosas, verdaderamente creativas, de hombres y mujeres que se valoren? Tendríamos niños que se valoren, médicos, abogados, adultos que se valoren, políticos que se valoren, predicadores que se valoren, profesores que se valoren. Porque valorarse a sí mismo es la base fundamental de la espiritualidad. Si no te valoras, entonces ¿cuánto vales? Si te regalas a ti mismo, si desperdicias tu tiempo en cosas que no te son útiles, que te generan emociones negativas, compartiendo con personas que no te nutren, eso no es espiritual. Si te intoxicas, eso no es espiritual. Si te haces daño, eso no es espiritual. Si te haces daño a ti mismo, entonces ¿qué esperas de los demás? Pues harán lo mismo que tú te haces. Cuando empiezas a amarte, el mundo cambia. Todo cuando te rodea cambia. Ya no hay vuelta atrás. El mundo lo sabe. Sabe que tienes autoestima, que te amas, se nota. Tus ojos, cómo miras el mundo. O sea, es una cosa mágica. O sea, es impresionante cuando tú cambias, cómo te cambia, cómo ves el mundo. Y me pasó. Me pasó hace 10 años que comienzo este camino. Y estaba deprimido, profundamente deprimido. Y dije, ¿qué puedo hacer por mí? Venía de una crianza que me limitó. Y dije, ¿sabes qué? Ellos me dieron esto. Pero yo tengo el deber de transformarlo. Porque eso no es lo único que existe. Existe algo más allá de eso. Y comencé a crecer. Invertí mi tiempo en lo gratis, en lo gratuito, en lo que me permitía mi bolsillo. Y comencé a asistir a charlas motivacionales, a talleres de psicología, a manejar mis emociones, a meditar, a hacer yoga, a caminar en la playa, a leer un libro. ¿Cuán barato es un libro y cuánto aprendemos? Aprendemos muchísimo de un libro. Un libro es una ventana a otro mundo, es una puerta a una galaxia entera, donde el editor, el escritor, nos muestra sus experiencias de forma fantástica, o muy cruda, o muy realista, o muy idealista, pero nos ilustra un mundo diferente. Y al ver ese mundo diferente es como el hombre en el espejo, y se mira a sí mismo, y nos comprendemos, decimos, oye, ¿qué tanto me parezco a este personaje? Y ve lo que le pasó a este personaje por andar haciendo lo que yo hago, y reflexionar. Entonces, un libro es una ventana a la reflexión, y la reflexión crecemos. Cuando nos notamos, nos evaluamos, dudamos, descubrimos la verdad. Si no dudamos de nosotros mismos nunca, pues nunca nos encontraremos. Nunca. Aquel que no duda de sí mismo es un tonto. Pero, luego de dudar, hay que ser certero. Hay que tener la seguridad de nosotros mismos. La duda tiene que tener una respuesta, tiene que tener una duración, de aquí a aquí. No puede ser la duda perpetua.
No es que siempre vamos a andar dudando de nosotros mismos y de todo lo que hacemos. No. La duda tiene que ser para encontrar nuestras fallas. ¿En qué podemos ser mejores? La espiritualidad tiene herramientas, como todo. Botones que nos ayudan a facilitar la vida, ascensores, escaleras mecánicas. La escalera, esa que subimos a pie, es la experiencia propia. La experiencia propia nos permite subir paso a paso. La experiencia ajena nos permite subir en ascensor. Y la imitación nos permite subir en las escaleras mecánicas. Pero las escaleras mecánicas tienen un riesgo. Y las experiencias propias tienen otro riesgo. El mismo, que se nos vaya la luz. La ausencia del otro. Cuando el otro se ausenta, entonces no crecemos. Entonces tenemos que depender también de la nuestra, de nuestras propias experiencias para crecer. Existen experiencias propias con ayuda y sin ayuda. Con ayuda, pues cuando vamos a un profesional, a un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra, que todos deberíamos ir, porque el mundo interior está total y completamente desconocido para nosotros. ¿Cuántos de nosotros vemos eso como parte de la salud personal? Ir no a desahogarse, sino a autodescubrirse, no a botar los problemas, a vomitarlos, sino a encontrar cómo solucionarlos, cómo vivir con algunas situaciones que nos hayan hecho daño y transformar la frustración en un aprendizaje y ese aprendizaje en felicidad. Y existen experiencias sin asistencia profesional. Estas son, por lo usual, gratuitas. Escritura, lectura, reflexión, meditación, música, casi que gratuito. Lo único que nos cuesta es tiempo. Y es a veces lo que menos tenemos porque más se lo dedicamos a las cosas que no son o que no consideramos espirituales. Son aquellas cosas que no contribuyen con nuestro crecimiento. No quiere decir que trabajar es algo espiritual también. Cuando hacemos nuestro trabajo, cuando laboramos y contribuimos al mundo que nos rodea y comprendemos que lo que hacemos está contribuyendo al mundo que nos rodea, porque facilitamos un bien o un servicio o acercamos una cosa a alguien que la necesita, pues estamos haciendo algo espiritual, porque antes esa persona no lo tenía. Le estamos facilitando la vida, evitándole sufrimiento, evitándole dolor, angustia, miedo, porque se lo colocamos cerca. El yoga, por ejemplo. Existen muchas formas de yoga gratuito, de lectura gratuita, en el PDF, o muchas bibliotecas. La espiritualidad está vinculada en todo. Vimos que en la economía, también en la familia. La familia es un ente espiritual. Cuando nuestra espiritualidad se realiza en nosotros, comenzamos a afectar a nuestro papá, a nuestra mamá, a la abuela, a la tía. ¿Por qué? Porque te ven, porque lo saben, porque se sienten, porque dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Que te ves tan bien. Oye, ¿qué estás haciendo? Que te va tan bien. Oye, ¿qué estás haciendo? Y le cuentas. Ya no vas como un predicador de puerta en puerta tratando de cambiar a los demás, sino que ya los demás comienzan a notar el cambio y te dicen, me gusta tu cambio, me parece bien. La única forma de cambiar al mundo es con el ejemplo. Desistimos de tratar de enseñar y ya los otros acuden a nosotros para aprender. Cuando colgamos las armas para luchar por tener la razón, la guerra se acaba y comenzamos a ser felices. La espiritualidad es política, es ciencia, es economía, es religión. Existen muchas religiones que tienen un lenguaje que no es espiritual. Cuando ves que existe culpa, miedo, dolor, sufrimiento, angustia, eso está muy lejos de ser espiritual. ¿Por qué? Porque el dolor solo trae dolor, el lenguaje del dolor solo trae sufrimiento, angustia. Y comienzas a colocar tu felicidad en alguien más, en un Salvador, en un Mesías, en alguien que venga a sacarte de tus situaciones. Y eres tú quien puede hacerlo, quien tiene las capacidades de hacerlo. Has sido tan bendecido que tienes todas y cada una de las herramientas que necesitas para sacarte de ahí. Una de ellas puede ser acudir a alguien más. Una de ellas puede ser crecer espiritualmente o aprender una herramienta nueva. Pero tienes la materia, la base para pulirte, para transformarte en la mejor versión de ti mismo. No necesitas que alguien venga y te transforme.
Que alguien venga y te salve. ¿Para qué? ¿Salve de qué? Este mundo es maravilloso. Existen millones de personas que cada día más se abren a ser felices. Que superan sus retos. Y aquellos que consideramos imposibles, alguien lo superó. Que era imposible sin extremidades ir a la universidad. Conozco a alguien que se graduó. Que era imposible correr con un solo pie. Alguien ya lo hizo. La imposibilidad está en la mente, en tus conceptos, en tus ideas, en cómo te hablas a ti mismo. Deja de hablarte como te hablas y vas a llegar más lejos o mejor, porque no es la distancia, sino llegar bien. A veces no es llegar de primero, no es correr rápido, es saber correr, es saber caminar. Podemos caminar muy rápido, pero ¿cuánto daño nos hacemos? Tomando la vida como si fuese un misil, llevándonos todos por el medio, sin considerar al otro y sin considerarnos a nosotros mismos. Existen religiones y partidos políticos que usan un lenguaje que no es espiritual, con la promesa espiritual. Y existen personas que utilizan la promesa espiritual para llegar a aquellos que están más afectados, porque les prometen la paz, la armonía, la felicidad, el bienestar, los arcoíris, los gnomos, los duendes, las hadas. Pero utilizan conceptos, ideas que solo llevan al fracaso, la destrucción, la ira, el miedo, la violencia, el infierno. Porque colocas todo tu ser en el afuera y no haces nada por ti. Simplemente esperas que los otros hagan. Esperas que los otros te den. Y te sientes menos, te sientes víctima. Y cuando te victimizas, comienzan a aparecer victimarios. Y todas las piedras te caen encima porque el mundo reacciona como tú eres. Si tú te amas, el mundo comienza inmediatamente a reaccionar ante ello. Pero si tú te odias, si tú no te valoras, el mundo no lo va a hacer. Sí es cierto que existe una ley de magnetismo, pero tienes que cambiarte para que eso funcione. La espiritualidad es lógica. La espiritualidad es matemática. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es la comprensión de las leyes universales. Si no conoces cómo funciona el universo, interior y exterior, de nada vale todo lo que logres. Hay personas que comprenden que el universo es la entrega. Dar lo mejor de ti cada día, a ti mismo y a los demás. Y le va bien. El bienestar individual es importante. Ser egoísta es importante, porque solo pensando en ti vas a llegar lejos. No quiere decir que veas que tú eres el centro del universo, no, sino que veas que entre más bienestar genero para mí mismo y para los demás, mejor voy a vivir en una sociedad, o en una sociedad mejor voy a vivir. Cada vez que alguien se esfuerza y ama más lo que hace, mejora la calidad de vida de los otros. Y mejorando la calidad de vida de los otros, también mejora la suya. Pero no podemos dar todo lo que tenemos a los demás. Tenemos que dárnoslo a nosotros mismos. Existen muchas metáforas, muchos caminos, muchas experiencias del mundo espiritual. Pero todos tenemos que tener las nuestras. De nada te sirve que leas las de los demás, si no lo vives tú, si no reflexionas tú, si no meditas tú, si no lo haces tú. Mucha gente que lee muchísimo, que aprende muchísimo, que sabe muchísimo, pero ha experimentado poco. Porque prefiere quedarse en la teoría que en la práctica. Porque en la práctica pueden fracasar. La espiritualidad da miedo, porque es un camino hacia lo desconocido, un misterio. Y no va a dejar de serlo. Pero si no nos arriesgamos, si no nos enfrentamos, si no damos un paso adelante, nunca sabremos el resultado. Muchas personas nos quedamos en la teoría, en lo que pasará, en los pensamientos, en las ideas, en los conceptos, y nunca pasamos a la práctica. Es la práctica lo que nos da la sabiduría, la experiencia. Tenemos o debemos tener experiencias espirituales que sustenten lo que sabemos. Tenemos tanto miedo por el mundo espiritual porque lo hemos satanizado. Durante siglos se ha catalogado todo lo espiritual como lo malo. Lo vinculado al demonio, al pecado, a la lujuria, al deseo, a lo malo. Y que la sabiduría de lo oculto
de aquello que no está a la vista de todos, está mal. Pero es esa propia observación, esa propia reflexión, lo que nos acerca a la sabiduría. Esa propia investigación de nuestro mundo interior, de aquello que no todos ven, es lo que nos lleva al éxito. La espiritualidad es éxito. Porque el éxito más grande que tiene un ser humano es autodescubrirse y con ese autodescubrimiento poder seguir brindando o brindar bienes y servicios que ayuden al colectivo y monetizar esa ayuda al colectivo. Poder ser recíproco en el colectivo, que aquello que das pueda ser devuelto en el mismo o en un lenguaje mutuo de entendimiento. La espiritualidad es éxito, porque la espiritualidad te permite llevarte a ti mismo a lugares desconocidos, a posibilidades infinitas. Porque cuando tienes miedo te limitas, cuando tienes miedo dejas de hacer las cosas, cuando tienes miedo te cierras, cuando tienes miedo no puedes ser creativo, cuando tienes miedo no puedes seguir adelante, te tiembla el pulso, tu cuerpo se descompone, tiemblas. Cuando tienes miedo te sientes nada, te sientes indefenso. Cuando tienes miedo eres débil, eres vulnerable a la mentira, a la manipulación, a la culpa. Pero cuando amas, cuando te amas, estás seguro de ti y crees en ti y te esfuerzas y haces que los demás crean en ti, porque cuando tú crees en ti y en tu camino y en tus deseos, en tus metas, en tus proyectos, en tus ideas, el mundo comienza a creerte. Así que cree en ti, valórate, entiéndete, compréndete, escúchate, porque así podrás hablar en un lenguaje más cercano a los demás. Y ese lenguaje más certero, más sencillo, más ideal, podrá transmitir tu idea de forma más certera, más veraz, sin tanta parafernalia del miedo. El miedo te hace usar máscaras, mentiras, drama, víctimas, historias, donde todo gira en torno a ti, a tu propio dolor y sufrimiento, y amargura e historia, y no te permite ver más allá de ella. Te has repetido tantas veces tu propia historia que te la has creído. La espiritualidad es el camino a lo desconocido. Te permite olvidarte de la historia, de tu historia, te permite observar tu historia desde otra perspectiva. De la perspectiva que no has querido ver, donde eres responsable de todo, no culpable, responsable. Y de esa responsabilidad puedes cambiar tu vida. ¿Cuánto de tu vida has colocado en manos de los demás? ¿Cuántas de tus decisiones son el resultado de lo que quieren, piensan o han deseado los demás? ¿Cuánto de lo que eres es el resultado de los deseos, anhelos y frustraciones de los demás? La espiritualidad es el camino a eso, a descubrirte. Y eres algo desconocido, o sea, nunca te has descubierto. Por eso es un éxito. Te invito a aventurarte en el mundo espiritual, en un mundo de autoobservación y responsabilidad. Bendiciones a todos y a ti en especial. Gracias.